Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en un análisis brutal que tenemos hoy sobre la mesa. Esto forma parte de la iniciativa del DataZen AI Podcast, traída por la DataZen Community, y el título de los documentos que estamos revisando lo dice absolutamente todo. Se titula ¿Por qué NVIDIA es única? Los motores de la revolución de la IA. Sí, un título que no deja lugar a dudas. Totalmente. Y el objetivo de nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es entender, bajando un poco al barro y en un lenguaje claro, cómo es posible que una empresa que se fundó allá por 1993 haya llegado a donde está. Porque hay que situarse. Sus fundadores estaban en un restaurante Denny's de Estados Unidos, comiendo tortitas, y decidieron crear un chip para mejorar los gráficos de los videojuegos. Una locura si lo piensas con perspectiva, claro. Es que hoy esa misma empresa roza una valoración en bolsa de 3 billones de dólares y se ha convertido en el motor central y absoluto de la revolución moderna de la inteligencia artificial. Y para intentar entender ese viaje, tenemos delante una pila de fuentes interesantísimas. Hemos recopilado artículos técnicos bastante densos, comparativas exhaustivas de arquitectura, por ejemplo, entre la generación Hopper y la nueva Blackwell, también documentos históricos sobre plataformas de software como CUDA y reportes sobre su tremendo despliegue en la nube. Porque si nos fijamos en el panorama actual, hay un hecho que resulta simplemente asombroso. Ya, es que es abrumador. Exacto. Es que la inmensa mayoría de las herramientas de inteligencia artificial que están cambiando el mundo, o sea, las que escriben código, las que generan imágenes, los asistentes conversacionales, pues dependen casi en su totalidad de la tecnología de esta única compañía. Es una barbaridad. Así que la gran pregunta que va a guiar toda nuestra conversación de hoy, el hilo conductor, es clara. ¿Por qué ganó NVIDIA la carrera de la IA? Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque leyendo las fuentes, pues queda claro que esto no fue un golpe de suerte, ni de estar en el lugar adecuado en el momento justo, ¿verdad? Desde luego que no. Reducir este nivel de dominio absoluto a la simple suerte sería ignorar más de 2 décadas de estrategia milimétrica. Detrás de este casi monopolio hay una visión que ha sabido conectar el diseño de hardware físico con el desarrollo de un ecosistema de software que a día de hoy es prácticamente impenetrable para la competencia. Es que no es solo el chip físico, ¿no? Justo. No se trata solo de haber fabricado el procesador más rápido en un momento puntual. Se trata de haber construido unos cimientos tan profundos que toda la industria tecnológica ha decidido edificar su futuro sobre ellos. Y para entender este rompecabezas tenemos que analizar las piezas una por una, empezando por una decisión de software que lo cambió absolutamente todo a principios de los 2000. Y qué mejor lugar para empezar que el famoso ecosistema CUDA. Al revisar nuestras notas, la historia de sus orígenes me ha parecido fascinante, es que parece el guión de una película. Sí, la historia de Ian Back es curiosísima. Totalmente. Todo empieza con este estudiante de doctorado de la Universidad de Stanford. A este chico le encantaba jugar al Quake y para llevar los gráficos del juego al límite absoluto, pues se dedicó a conectar nada menos que 32 tarjetas gráficas en un solo ordenador. Una auténtica bestialidad para la época. De locos. Pero claro, el software no estaba preparado para eso. Así que tuvo que, digamos, hackear el sistema de procesamiento gráfico para que hiciera cálculos matemáticos complejos en lugar de solo pintar píxeles. NVIDIA vio el talento, lo contrató en 2004 y en 2007 lanzaron CUDA al mercado. Pero a ver, para quienes nos escuchan y a lo mejor no tienen un doctorado en informática, ¿qué es exactamente esto de CUDA? ¿Y por qué dicen los documentos que lo cambió todo? Es una pregunta clave. A ver, CUDA, que originalmente eran las siglas de Compute Unified Device Architecture, es en esencia una plataforma de computación y una interfaz de programación. Hay que entender el contexto de aquel momento. Antes de que existiera CUDA, las unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, eran piezas de hardware de un solo propósito. Solo servían para una cosa. Exactamente. Servían exclusivamente para calcular qué píxeles debían iluminarse en un monitor para renderizar los gráficos de un videojuego en 3 dimensiones. Eran procesadores ciegos a cualquier otra tarea. Lo que logró el equipo de Ian Back con esta plataforma fue abrir ese hardware por completo. Crearon un puente para que los desarrolladores de software pudieran usar las GPUs en cálculos generales de computación. O sea que de repente dejaron de ser tarjetas solo para jugar. Eso es. Esa inmensa potencia bruta que antes se usaba exclusivamente para calcular cómo caía la sombra de un personaje virtual en una pared, ahora se podía utilizar para simular la dinámica de fluidos en ingeniería, modelar proteínas en biología molecular o,
lo más crítico para nuestro análisis actual, entrenar redes neuronales complejas. Convirtieron un procesador de nicho en un superordenador de propósito general. Vale, entiendo el concepto técnico perfectamente, pero lo que me parece una jugada maestra a nivel empresarial es cómo decidieron distribuir esta tecnología. Porque, siendo algo tan revolucionario, podrían haberlo empaquetado como un producto de lujo, vendiéndolo solo a centros de investigación y cobrando una fortuna por la licencia, ¿no? Podrían haberlo hecho, desde luego, y habría sido el modelo de negocio tradicional. Pero lo fascinante aquí es precisamente la estrategia a largo plazo que adoptaron. Tomaron una decisión que en su momento parecía una locura financiera. Hicieron que CUDA viniera integrado y fuera compatible con prácticamente toda su línea de productos. Y gratis. O sea, desde lo más barato hasta lo más caro. Justo. Esto significaba que la misma plataforma de programación funcionaba igual en la tarjeta gráfica de 100 euros que un estudiante tenía en el ordenador de su casa para jugar, que en los gigantescos aceleradores que costaban miles de dólares en los servidores empresariales. Fíjate en el impacto de eso. Básicamente democratizaron el acceso a la supercomputación, ¿no? Cualquiera podía trastear con ello. Ese es el punto central. Al hacerlo accesible, permitieron que toda una generación de estudiantes, investigadores académicos y desarrolladores independientes aprendieran a programar matemáticas complejas usando CUDA en sus propias habitaciones. Se pasaron años escribiendo código, experimentando y creando proyectos universitarios sobre esta plataforma. Cuando esos mismos estudiantes se graduaron y llegaron a los laboratorios de investigación de las grandes tecnológicas o cuando fundaron sus propias startups de inteligencia artificial, ¿qué tecnología crees que utilizaron? Claro, pues la que ya conocían. Exacto. Se llevaron consigo el código que ya habían escrito y su familiaridad absoluta con el ecosistema de NVIDIA. Claro, crearon un ejército de desarrolladores fieles sin que la competencia se diera cuenta. Y eso conecta con algo que mencionan las fuentes una y otra vez, el famoso foso competitivo. Así es, lo que en el sector se conoce como vendor locking o secuestro tecnológico. Hoy en día, si un competidor como AMD con su plataforma ROCm o Intel con OneAPI intentan convencer a una empresa para que use sus chips, el problema principal no es que su hardware sea peor. El problema es que esa empresa tendría que reescribir montañas de código, renunciar a librerías enteras y formar de nuevo a sus ingenieros que llevan, 15 años pensando y programando en CUDA. Tela marinera. Es una barrera de entrada monumental construida a base de regalar software. Totalmente. Es brillante y aterrador al mismo tiempo. Pero claro, el software no hace magia si el hardware físico no aporta una ventaja real que lo respalde. Y eso nos lleva directamente al segundo gran pilar que analizan nuestras fuentes, que es la ventaja intrínseca de la computación en paralelo. Me encanta una analogía que he leído en los documentos para explicar esto, porque describen una red neuronal de IA como una lasaña matemática. Es una analogía fantástica para visualizar el problema de fondo. Sí, la idea es que una red neuronal son capas y capas de ecuaciones de álgebra lineal apiladas unas sobre otras, como la pasta, la carne y el queso. Y aquí es donde se ve la diferencia abismal entre las CPUs tradicionales, como las que ha fabricado Intel toda la vida, y las GPUs. Según las fuentes, una CPU tradicional es como tener a un chef ejecutivo estrella Michelin en la cocina. Es increíblemente rápido, súper inteligente, pero solo tiene 2 manos. ¿Solo puede hacer una cosa a la vez? Exacto. Prepara la lasaña paso a paso, de forma secuencial. Primero corta la cebolla entera, luego raya todo el queso, luego cuece toda la pasta. Tarda lo que tarda. Mientras que una GPU funciona bajo un paradigma completamente distinto. No es un chef estrella Michelin. Justo. Son 10.000 ayudantes de cocina novatos trabajando al mismo tiempo. Ninguno es brillante por sí solo, pero si les das una tarea sencilla, como que cada uno corte un solo trocito de cebolla a la vez, el trabajo que al chef le llevaba minutos se hace en una fracción de segundo. La GPU mastica miles de partes de esa lasaña matemática en paralelo. Y el momento en el que el mundo científico mundial abrió los ojos de par en par ante esta realidad ocurrió en el año 2008, nuevamente en los laboratorios de Stanford. Hay un estudio histórico liderado por el investigador Andrew Ng, que es toda una eminencia en inteligencia artificial. Su equipo de investigación estaba intentando entrenar un modelo de IA de unos 100 millones de parámetros. Que hoy suena a poco, pero entonces era masivo.
era gigantesco. Y estaban atascados usando procesadores tradicionales, así que decidieron usar dos tarjetas gráficas NVIDIA GeForce GTX 280. Hay que recalcar que eran tarjetas de consumo estándar, compradas en una tienda de informática normal y corriente. Tarjetas para jugar al ordenador, literal. Literalmente. Pues bien, reescribieron el código para ejecutarlo en esas tarjetas usando la plataforma CUDA que comentábamos antes. El resultado fue un hito que sacudió la industria. Lograron acelerar el entrenamiento del modelo 70 veces. ¿70 veces? Sí, un trabajo computacional brutal que normalmente habría mantenido a los servidores ocupados durante varias semanas de forma ininterrumpida, se liquidó en un solo día. Madre mía. O sea, de tardar semanas a tenerlo listo en un solo día. Fíjate en la locura que supone eso para un investigador. Puedes probar una idea el lunes por la mañana y el martes ya sabes si funciona o si tienes que empezar de nuevo. Cambia por completo la velocidad de iteración científica. Ese estudio de Andrew Ng demostró de forma empírica, con datos irrefutables sobre la mesa, que el procesamiento en paralelo de las GPUs no era solo un experimento curioso, sino que era el futuro indiscutible y el único camino viable para la inteligencia artificial profunda. Claro. A partir de ese momento me imagino que en las oficinas de la compañía debieron de abrir el champán, pero no se quedaron de brazos cruzados fabricando tarjetas para jugones. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque empezaron a diseñar chips desde cero, pensando de forma exclusiva en las exigencias matemáticas de la inteligencia artificial. Pasamos de usar componentes de gaming a fabricar auténticos monstruos para los centros de datos. En las notas hay una comparativa brutal entre la arquitectura anterior, llamada Hopper, y la nueva joya de la corona, la arquitectura Blackwell. El salto de la arquitectura Hopper a la novísima Blackwell es, como indican las fuentes, un cambio de paradigma total hacia lo que ellos denominan la era de la IA generativa a hiperescala. Para poner en perspectiva el nivel de ingeniería del que estamos hablando, un solo chip Blackwell, el modelo B200, empaqueta la escalofriante cifra de 208.000 millones de transistores. ¡Qué barbaridad! Es que como no cabían en un trozo de silicio normal sin violar las leyes de la física de fabricación, tuvieron que fabricar dos matrices gigantes y coserlas juntas para que funcionen como un único cerebro inmenso. 208.000 millones de interruptores microscópicos en el tamaño de una mano. Es de locos. Pero, más allá del tamaño bruto, ¿qué hace que este hardware sea tan especial para los modelos de IA actuales comparado con lo anterior? Principalmente, la incorporación de hardware dedicado exclusivamente a matemáticas de IA destacan dos elementos que son clave. La segunda generación de su motor de transformadores, el Transformer Engine, y los llamados Tensor Cores de quinta generación. Vale, ¿y qué es un Tensor Core exactamente? Pues un Tensor Core no es más que una calculadora minúscula incrustada en el silicio, diseñada única y exclusivamente para multiplicar matrices a velocidades absurdas. En la arquitectura Blackwell han introducido el soporte nativo a nivel de hardware para formatos de precisión mixta extremadamente minúsculos, concretamente matemáticas de 4 y 6 bits, conocidos como FP4 y FP6. A ver, frena un momento ahí, porque esto suena un poco contraintuitivo. Si reduces la precisión matemática de los cálculos a solo 4 bits, no estás perdiendo un montón de información por el camino. Es decir, no se vuelve la inteligencia artificial más tonta y empieza a alucinar o a cometer fallos garrafales en sus predicciones. Es una duda muy lógica y es lo primero que uno piensa, pero el gran descubrimiento de la ciencia de datos en los últimos años es que las redes neuronales inmensas son sorprendentemente tolerantes a las matemáticas borrosas. Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos que vamos a hacer la compra al supermercado. Vale, me gusta. Si queremos calcular mentalmente cuánto nos va a costar el carro lleno, no necesitamos sumar el precio de cada producto con todos sus céntimos y decimales exactos. Si redondeamos cada producto al euro más cercano, al final llegaremos a la caja con una estimación bastante precisa del total, pero habremos hecho el cálculo mental en una décima parte del tiempo. ¡Qué buen ejemplo! O sea, a la red neuronal le importa más ver el panorama general rapidísimo que detenerse en los decimales de cada operación. Exacto. La IA requiere volumen y velocidad, no precisión milimétrica en cada paso. Al usar estos formatos de solo 4 bits, el chip necesita mover muchos menos datos por sus circuitos. Esto permite duplicar el rendimiento neto y
lo más crítico, permite alojar modelos de inteligencia artificial del doble de tamaño en la misma memoria RAM sin que el modelo final pierda calidad en sus respuestas. Esto es vital para la inferencia, que es el momento en el que usuarios de todo el mundo están bombardeando a modelos como ChatGPT con preguntas al mismo tiempo. Claro, necesitas responder rápido y a mucha gente. Y leyendo los informes, también me ha llamado mucho la atención el aspecto de la seguridad física en estos chips. Hablan de algo llamado Secure AI. Sí, esa es otra innovación clave de Blackwell. Es la primera GPU de toda la industria en incorporar computación confidencial a nivel de hardware, una tecnología que llaman TEIO. Básicamente, crea un entorno blindado dentro del propio procesador. ¿Como una caja fuerte digital dentro del chip? Eso es. Esto resuelve un problema tremendo para los bancos, los hospitales o los gobiernos que ahora pueden introducir sus datos más sensibles y privados directamente en el chip para entrenar a la IA, asegurándose de que ni siquiera el administrador del centro de datos pueda espiar esa información, y todo ello sin que el cifrado ralentice el procesamiento de forma notable. O sea, más rápido, el doble de eficiente y encima blindado. Pero a ver, hay algo que me hace pensar en todo esto. Si empresas como Google o Meta, que son gigantes absolutos, crearon los frameworks principales de inteligencia artificial, hablamos de herramientas superpopulares como TensorFlow, creado por Google, o PyTorch, creado por Meta, ¿por qué no optimizaron ellos mismos el hardware? Tienen pasta, tienen los ingenieros y tienen los recursos. ¿Por qué le cedieron tanto poder a una tercera empresa? Esa es la pregunta del millón, y nos lleva a la cuarta razón de este dominio aplastante: la estrategia brutalmente centrada en el desarrollador. La realidad es que programar el código de bajo nivel para aprovechar las peculiaridades de miles de núcleos funcionando en paralelo es un infierno matemático. Es un trabajo lentísimo, muy costoso y propenso a errores. Es el trabajo sucio de la ingeniería de software, vamos. Literalmente el trabajo más tedioso que hay. Y NVIDIA tomó la decisión estratégica de asumir esa carga por toda la industria. No se limitaron a vender la tarjeta de silicio y desearles suerte a los programadores. Invirtieron miles de millones de dólares a lo largo de los años en crear y optimizar de forma obsesiva bibliotecas de bajo nivel. Hablamos de herramientas oscuras pero vitales como cuDNN para entrenar redes profundas o TensorRT para acelerar las respuestas de la IA. Y las integraran para que funcionaran con lo de los demás. Claro, optimizaron tanto estas librerías que se aseguraron de que TensorFlow de Google y PyTorch de Meta funcionaran de forma excepcionalmente fluida, casi por arte de magia si se ejecutaban sobre sus tarjetas. O sea que les pusieron la alfombra roja. Básicamente le dijeron a Google y a Meta, oye, vosotros centraos en diseñar redes neuronales alucinantes y escribir papers científicos revolucionarios, que nosotros ya nos curramos la fontanería de hacer que todo eso hable rápido con los transistores. Y los gigantes tecnológicos aceptaron encantados, lógicamente. Al delegar toda esta optimización matemática extrema a NVIDIA, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Toda la industria de la IA se volvió perezosa en el buen sentido y quedó completamente anclada a ese hardware. Hoy en día, si una startup decide intentar usar un chip de otra marca porque es más barato, se da cuenta rápidamente de que el 90% del código que encuentra en repositorios de Internet o los trucos de optimización que usan sus ingenieros fallan o van lentísimos. Menuda red invisible han tejido. Porque, claro, replicar un chip físicamente ya es complicado. Es pura ingeniería electrónica. Pero replicar 15 años de optimización de código y forzar a millones de programadores a aprender herramientas nuevas, eso sí que es telita. Es un foso inabordable a corto plazo. Y si a esto le sumamos el problema de la escala, entramos en el quinto punto clave que marcan las fuentes: el dominio absoluto de la arquitectura en los centros de datos modernos. Porque a día de hoy ya no hablamos de comprar una tarjeta gráfica y pincharla en la placa base de un servidor. Hablamos de que los grandes centros de datos en la nube han sido rediseñados por completo alrededor de las tecnologías de comunicación de esta empresa. Es cierto, los documentos técnicos insisten muchísimo en que el mayor problema actual no es procesar los datos, sino moverlos de un sitio a otro. Hablan de la memoria HBM3E, que permite meter hasta 288 GB en los nuevos sistemas GP300. ¿Qué significa todo este baile de siglas para el despliegue real de la inteligencia artificial? Significa intentar evitar el temido cuello de botella.
Cuando tienes modelos de lenguaje grandes, los famosos LLMs, con cientos de miles de millones de parámetros, el mayor desafío físico no es hacer la multiplicación en sí, es llevar esos datos desde la memoria hasta el procesador a tiempo para que el chip no se quede parado esperando. Claro, si no le llegan los datos, el procesador se queda de brazos cruzados. Exacto. La memoria HBM3E es extremadamente rápida, pero no basta. Hay que conectar los chips entre sí. Aquí es donde introdujeron tecnologías como NVLink, que permite la comunicación directa entre múltiples GPUs a la asombrosa velocidad de 1,8 terabytes por segundo. 1,8 terabytes cada segundo. Es difícil siquiera imaginar esa cantidad de información moviéndose a la vez. Y lo han llevado a niveles industriales. Han creado sistemas masivos como el NVL72, que básicamente es un armario gigante que conecta 72 GPUs Blackwell juntas, comportándose como si fueran un único y monstruoso procesador. Y las fuentes nos dan un ejemplo práctico espectacular de esto. El clúster desplegado en la nube de Microsoft Azure. Tienen un sistema con 4.608 GPUs Blackwell entrelazadas que funcionan al unísono, generando una potencia de 92 exaflops de rendimiento para inferencia de inteligencia artificial. Aterriza eso un poco. Qué barbaridad es un exaflop, porque suena a ciencia ficción pura y dura. Un exaflop equivale a 1 trillón de operaciones de coma flotante por segundo. Para ponerlo en términos humanos, si todos los habitantes del planeta Tierra, los 8.000 millones de personas, hicieran un cálculo matemático complejo por segundo, sin dormir ni parar, tardarían más de 3 años en igualar lo que hace este clúster de servidores en un solo segundo. Madre mía. Esa es la escala demencial necesaria para operar la infraestructura que sustenta los avances actuales. Fíjate, es simplemente abrumador. Entonces, llegados a este punto de la inmersión, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Si nos ponemos en los zapatos de quienes trabajan en las trincheras, ya sean ingenieros de software, arquitectos de sistemas o project managers, ¿cuál es el gran resumen práctico que hay que extraer de todo este profundo análisis técnico y estratégico? Si conectamos todos estos puntos con el panorama general, la conclusión principal para el sector profesional es contundente. Las cargas de trabajo de la inteligencia artificial moderna hacen que sea absolutamente imposible, bajo cualquier métrica, volver a la computación tradicional. Intentar usar CPUs estándar para estas tareas es inviable. El hardware especializado y masivamente paralelo es innegociable por una cuestión de tiempo de desarrollo y también por imperativos críticos de viabilidad económica y de eficiencia energética. O sea, o pasas por el aro del hardware especializado o te quedas fuera del mercado. No hay término medio. Y creo que la gran lección de negocios que nos deja este análisis a fondo es que el liderazgo tecnológico no se basa solo en el silicio. No basta con tener el chip más reluciente y con más transistores durante 6 meses. Se trata de haber construido este ecosistema gigantesco en torno a CUDA. Está tan enraizado en las universidades, en los foros de programación, en las librerías de código abierto y en las entrañas de las grandes corporaciones, que el coste humano y financiero de cambiar de plataforma tecnológica es prohibitivo. Básicamente nos dice que el desarrollador importa muchísimo más que el hardware físico, porque sin la comunidad de desarrolladores, el mejor chip del mundo es solo un pedazo de arena increíblemente caro y totalmente inútil. Estoy segura de ello, y esto plantea una pregunta importante, una reflexión que debe hacerse cualquiera que observe este mercado. Porque viendo este nivel de penetración absoluta, la primera duda que surge es, ¿podría realmente alguna otra empresa, llámese Intel, llámese Google con sus propios chips TPU, reemplazar a Nvidia en la base de la infraestructura de IA durante los próximos 5 años? Es una gran pregunta. Y ligada a eso está el debate eterno en el mundo del software. ¿Es este ecosistema de desarrollo una ventaja competitiva justa y brillante? ¿O se ha convertido, a efectos prácticos, en un secuestro tecnológico encubierto que sofoca y ahoga la innovación independiente del resto de la industria? Porque cuando un solo actor dicta cómo se programan las matemáticas del futuro, pues telita. Ciertamente. Y cabe preguntarse qué impacto real tendrán las alternativas que están surgiendo. Vemos esfuerzos masivos de código abierto intentando crear traductores universales de código, y vemos chips como la serie Instinct de AMD intentando romper este molde, ofreciendo potencias brutas muy similares a un menor coste. Si estas grietas logran abrir un agujero en ese inmenso foso defensivo que comentábamos antes, podríamos estar ante un cambio tectónico en el panorama tecnológico de la próxima década. Preguntas apasionantes, sin duda, que dan muchísimo que pensar sobre hacia dónde nos dirigimos.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy y queremos agradecer enormemente a la audiencia que nos escuchó por habernos acompañado en este análisis a fondo, desgranando la tecnología que está escribiendo el futuro. Si este recorrido por las arquitecturas de inteligencia artificial y la estrategia corporativa ha despertado curiosidad, recomendamos encarecidamente revisar las fuentes originales para profundizar más en los datos técnicos. Exactamente. Por eso, invitamos a todo el mundo a leer el artículo completo con todas las explicaciones detalladas y los enlaces a los documentos que hemos usado hoy. Se puede encontrar yendo directamente a esta URL exacta. Apuntad: https://datacen.toppodcast-ai-18. Y un favor especial, a quienes visiten la página, os pedimos que hagáis clic en el icono del corazón que hay debajo del artículo. Nos ayudará muchísimo a conocer el feedback y las opiniones sobre estos temas. Y por supuesto, para no perderse ninguna futura investigación técnica de la comunidad, es el momento ideal para suscribirse al podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Antes de cerrar, nos gustaría dejar sobre la mesa un último dato extraído de los reportes, un pensamiento provocativo que hace pensar bastante. Hemos hablado de chips cada vez más rápidos, increíbles, pero hay un coste oculto del que casi no se habla. Mientras que un procesador de la generación anterior, la serie Hopper, consumía unos 700 vatios de potencia, un solo chip de la nueva generación Blackwell exige entre 1200 y 1400 vatios de potencia. Es casi el doble de demanda eléctrica por cada pieza de silicio. Justo. Si multiplicamos eso por centros de datos gigantescos con decenas de miles de estos chips operando sin descanso, nos damos cuenta de algo verdaderamente escalofriante. Y a eso súmale los retos geopolíticos, como las restricciones de exportación de Estados Unidos que han obligado a crear versiones reducidas para mercados como China. Quizás la barrera definitiva para que la inteligencia artificial siga evolucionando no tenga nada que ver con la tecnología, la capacidad de los transistores o el código de programación. Quizás el verdadero límite lo acaben marcando las redes eléctricas mundiales y la energía física que somos capaces de generar sin fundir los plomos del planeta. Algo para reflexionar. Hasta el próximo análisis.